Si yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya y no sé qué hacer con ellos, y tengo mi barco que lleva 2 horas de navegación, que por cierto la última vez que lo he utilizado ha sido en la gran procesión emocionante, vibrante, bonita, de todo el pueblo de Marbella, 200 barcos, incluso hasta caer en lo irreverente porque hacían rimas de la Virgen, de Gil, pero en tono bonito, en tono constructivo. Pues luego esa gente que te besaba, que te abrazaba, ese es mi pueblo de verdad. A esos son a los que había que darle los 300 millones, o los 3.000 o los 300.000, de muchos que a lo mejor los obtienen indebidamente. No son los 300 millones del Dioni lo que a mí me preocupan, sino otros miles de millones que se defraudan, que se hurtan, que se apropian. Esos son los que disfrutaría mejor la gente. Muchos más miles de millones, como yo voy a hacer aquí en este pueblo, en esta gran ciudad de Marbella. Un grueso Jesús Gil ataviado con un bañador, rodeado de modelos y metido en un jacuzzi se convirtió en un espectáculo que llegó a alcanzar el 40% de cuota de pantalla del verano de 1991. Las noches de Tal y Tal con las mamachichos llegaron a la parrilla de Telecinco para revolucionar la televisión de aquel verano, convirtiéndose en todo un icono y siendo tema de conversación después de cada emisión. Una joven Telecinco acababa de nacer, por lo que el canal llevó a cabo una apuesta para el verano que se distanciaba mucho de lo que los españoles estaban acostumbrados a ver en televisión durante el verano. La época estaba plagada de galas a ras de mar, con actuaciones de todos los colores y todos los públicos unidos a películas para toda la familia que abarcaba desde clásicos del cine hasta comedias románticas y cintas de aventuras. Las noches de Tal y Tal era un programa presentado por Jesús Gil, presidente por entonces del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella al mismo tiempo. No lo hacía en solitario, ya que contaba con la colaboración del joven Pepe da Rosa Jr. y la actriz venezolana Janet Rodríguez. A través de entrevistas a todo tipo de personalidades, números de humor, actuaciones musicales y reflexiones entre burbujas, el programa, emitido desde Marbella, creció como la espuma. Sus reflexiones junto a su caballo imperioso llamaron mucho la atención del público, pero especialmente sonados eran sus ataques desde el jacuzzi rodeado de modelos que le acompañaban en su baño. Durante sus inmersiones se dedicaba a reflexionar sobre todo aquello que sucedía en la actualidad, al tiempo que también mandaba algún que otro dardo. De hecho, llegó a hablar de corrupción política rodeado de modelos y él bajo el agua. Se pone en vilo para recibir a los protagonistas que están ambos con los managers. Primer plano de Jesús Gil y Gil, que aplaude a su rival Benny Gil. El público que se vuelca con los protagonistas en una forma realmente increíble. Ahí lanza los besitos, Benny Gil estrechando la mano de Jesús de Gil. Suena la campana, comenzado las hostilidades, atacando a Jesús Gil. Toma. ¡Qué bofetada, mamma mía! Le ha brindado qué recibimientos del alcalde de Marbella a Benny Gil. La repetición de nuestro realizador. Toma, 2, 3... 4 bofetadas. Observen cómo tiembla la cabeza, se bambolea el cuerpo de Benny Gil que se estremece. El público pide acción. Vamos a ver lo que hace Benny Gil. Primero se sonríe, lo mira fijamente y mal de ojos y toma. 2, 3, 4. ¿Con qué potencia? Jesús Gil se sonríe. Síntoma que ha acusado el actual presidente del Atlético de Madrid. Entra la manager particular de Benny Gil mientras observamos la repetición. Atrás quedaba una campaña tan disparatada que solo Ruiz Mateo se había atrevido a algo parecido cuando pidió el voto bajo una orden de búsqueda y captura con el lema «¡Que me votes, leche!». La diferencia con el presidente de Rumasa es que Gil ganó con mayoría absoluta.
El candidato de Izquierda Unida Andrés Cuevas pronosticó tal desmadre en el Ayuntamiento de Marbella que garantizó que habría elecciones anticipadas en menos de 3 meses. Jesús Gil fue alcalde de Marbella durante 11 años, encadenó 3 mayorías absolutas y hasta manejó la presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 1995 y 1999. Exportó sus siglas a Ceuta, Barbate, San Roca, Chipiona, Estepona, Ronda y hasta presentó una candidatura al Congreso de los Diputados. Despidió a su entonces concejal de urbanismo para poner a Juan Antonio Roca. Entró a formar parte del consistorio y controló Planeamiento 2000, la sociedad municipal que gestionaba el suelo. Imputado más tarde en el caso Saqueo, Roca fue investigado por la Audiencia Nacional por presunta malversación de los fondos procedentes de las arcas municipales. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó su ingreso en prisión de Alcalá Meco en abril de 2002, junto a Gil y a otros colaboradores del exregidor marbellí. Días después fue puesto en libertad bajo fianza tras pagar 450.000 euros, y Jesús Gil también abandonó la cárcel 6 días después tras depositar los avales de una fianza de 700.000 euros. Me voy a la cárcel ahora, no pasa nada. Esta es una prisión que me ha encantado el haber venido a ella, porque ha sido sensacional el trato y una gente maravillosa, y aquí hay humanismo. Mientras tanto, continuaba siendo el presidente del Atlético de Madrid. Su idilio con Futre tuvo más altibajos que el de Ross y Rachel en Friends, y tras otra derrota ofreció una solución muy suya al problema. Es para coger una ametralladora y fusilarlos. Vendía 10 jugadores cada verano y fichaba otros 10, movía un poco de dinero de esa caja única en la que guardaba lo suyo, lo del club, lo de Marbella y lo de cualquier señor de Murcia que pasase por allí. Ya otra cosa, mariposa. Al final, lógicamente, cada vez menos grandes futbolistas estaban dispuestos a jugar en el Atleti. Y como en 1991 cerró la cantera para ahorrarse 4 duros, dejando escapar entre otros a un tal Raúl González Blanco, tampoco en casa abundaban las soluciones. La mediocridad fue predominante en su época. Cambió 39 veces de entrenador y lo hizo sin ton ni son, por puro impulso. Solo 2 históricos como Luis Aragonés y Radomir Antic, artífice del doblete salido de la nada en 1996, le aguantaron cierto tiempo. Durante esta época, Fidel Castro le regaló un cocodrilo al que apodó Furia. Voy a presentar en sociedad al cocodrilo Furia. Se llama Furia igual que el conductor. No tomes esa broma, que se llama Furia. Con el cocodrilo en miniatura. No, todavía no. Este se hace de 3 metros de largo, ¿eh? En mucho tiempo, que tarda. Está ahora con huevo cocido, manzana y pescado. Y los únicos que nos suelen enseñar han sido a los jugadores para que no tuvieran celos de la rabia que tiene este bicho, porque ya me han mordido, mira. ¿Seguro? Lo han visto ellos, ¿no? Oye, me tienes que dar un sándwich de esos que preparas tú, bueno. Pero resultó ser una especie protegida. Una advertencia por escrito del Fondo Mundial para la Naturaleza fue suficiente para convencer al propietario del Atlético de Madrid de la necesidad de entregar a su nuevo amigo a un dueño más adecuado. El Atlético de Madrid de Gil solo jugó una Copa de Europa, pero le dio tiempo a liarla. En la ida contra el Ajax hizo un análisis sociológico que, mira tú por qué, fue considerado racista por el club de Ámsterdam. Los negros del Ajax, eso parecía el Congo, salían negros de todas partes, como si fuese una máquina de churros. La directiva del Ajax no acudió a la comida oficial en Madrid en el partido de vuelta y la explicación en inglés del presidente rojiblanco no arregló nada. I'm all. I am white. No problem. Ahora, I think that, excuse me, if I think that you black and say black, black, black all days is very bad. The color no is problem for man.
Para Gil, la polémica era como para una vaca dar leche, su naturaleza. La emprendió a puñetazos con Caneda y Fidalgo, presidente y gerente del Compostela, en la puerta de la LFP. Estoy diciendo una cosa, cuando quieras. De momento no vamos a molestar. Te digo cuando quieras. Tú sí que no eres nadie. Yo te lo digo. No te lo digo cuando quieras. No te digo cuando quieras. Te digo no vengas a meterte con nadie aquí de momento. Olvídate del nombre. Cuando quieras. Eres un chorizo. Y tú, hijo de p***. Cuando quieras. Toma. Que vienen con los guardaespaldas con ustedes. A los votantes de Marbella. Insulta, ¿eh? Eres un hijo de ladrón. Tú sí que eres un hijo de p***, hombre. Llamó jefe de la mafia a Villar, maricón, a un árbitro francés y acumuló 51 meses de inhabilitación por insultos varios. ¿Cómo nada de eso le convirtió en un villano o un proscrito? Pues por su carisma. Todo lo demás se puede discutir, pero si Gil aparecía, España miraba, si hablaba, escuchaba, y eso para los medios fue un filón que nunca dejaron de explotar, a una costa de perdonar lo imperdonable. Jesús Gil robó el Atlético de Madrid, y no lo digo yo, lo dijo la Audiencia Nacional en 2003, cuando se le condenó por apropiación indebida y estafa, con la complicidad y cooperación de los hoy máximo accionista y presidente, su hijo Gil Marín y Enrique Cerezo. Pero tardaron en pillarles. En 2004 el Supremo decretó que el delito había prescrito, y el club siguió siendo suyo. Y es que los hechos sucedieron mucho antes, en el 92, cuando la ley del deporte exigió a casi todos los clubes en convertirse en sociedades anónimas deportivas. Si no lo conseguían, bajarían a Segunda B. El Atlético tenía que vender 2.000 millones de pesetas en acciones para salvarse. Sus socios solo compraron 112 millones. En el último suspiro, Gil se presentó como salvador con unos avales por valor de casi 2.000 millones, 1.100 suyos y 600 de Cerezo, que le convertían en el máximo accionista del club. Pero el pago fue una simulación y ese dinero jamás llegó a la caja del Atleti. Lo enseñó, le dieron el ok a la compra del club y nada más completar los trámites, él y Cerezo se lo devolvieron a los bancos. No fue un caso aislado para un Gil que solía jugar con dinero del Monopoly. Por ejemplo, en el famoso caso Negritos, saldó una deuda personal de 2.700 millones de pesetas con el club diciendo que había comprado por esa cantidad pagando con su dinero personal. El gran fichaje de los Gil Marín, que costó 300 millones de pesetas, vive en esta cabaña en Dakar, con su mujer, su hijo y 13 personas más. Son su familia. Yo estuve 5 años en el Atlético de Madrid sin cobrar ni un céntimo. Año 94 hasta 2000. Alawal, Mbengue, Oliveira y Llana, 4 futbolistas que jamás llegarían a la élite y cuyo valor había puesto el mismo Gil. El caso de la apropiación indebida no empezó a investigarlo anticorrupción hasta 1999 y desencadenó en la intervención judicial que daría con el Atlético en segunda. Un equipo plagado de internacionales que cobraban más de la mitad de su sueldo en negro, otro pilar gilista, y no supieron navegar el maremoto. Bueno, no supieron o no quisieron. En entrevistas recientes en El Confidencial, tanto el técnico del descenso Radomir Antí como el administrador judicial que se hizo cargo del club, Luis Rubi Blanc, afirman que Gil pidió a los futbolistas que perdieran mientras durase la intervención, porque cuanto peor fueran los resultados, antes volvería él a la presidencia y ellos a cobrar la parte en negro de su nómina que, lógicamente, el administrador no pagaba. Lo hicieran adrede o no, el caso es que cuando regresó ya era tarde, la vergüenza se había consumado. Nada resume mejor 17 años de Jesús Gil en el Atlético que aquel esperpento. Gil estaba metido en un túnel sin salida, con causas pendientes en todos los frentes. No obstante, fue en 1999 cuando Jesús Gil consiguió su mayor logro político, con representación en 13 localidades de la Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla. Todos los drogadictos van a votar por usted, para que ponga también un centro de rehabilitación, ya que menos delincuentes en Marbella. Es verdad. Voy haciendo drogadicto, pero estoy rehabilitado, mira, vendiendo kilos baratos y no me hacen ni puto caso. Y ahí estoy tirado en la calle, y le han dado a moros, a sirenos, le han dado a la gente más rara, y así del pueblo nos tiene fusilados.
A ver si te hace algo por Marbella. Mira, el problema mayor que tenemos, y te lo voy a hablar con toda claridad, es el siguiente. La delincuencia y la droga, que lógicamente va unida a que nadie viene a Marbella a invertir en cuanto ve que a su mujer la pueden robar. Piénsalo claramente. Pero al lobo ya se le veían las orejas, de manera que sus amigos y socios empezaron a abandonarlo. El declive estaba cantado. En cualquier caso, sus 11 años al frente de la alcaldía de Marbella no dejaron a nadie indiferente. Anunció proyectos faraónicos jamás realizados, pero controló a las prostitutas, adecentó las calles y renovó el mobiliario urbano, clausuró establecimientos de hostelería y encajó sin pestañear protestas ciudadanas. Yo dije en la SER que todos los socialistas eran unos hijos de puta. Y una individua desagradable, fea, tipo tuberculosa, asquerosa. Tengo yo con los demagogos, hijos de puta, baratos de esos. En sus primeros 2 meses en el cargo, Gil se enfrenta a periodistas, al anterior alcalde, a funcionarios del ayuntamiento, a los jóvenes, a su electorado. Ya hablaré contigo, que me han dicho que estás actuando muy mal, ¿eh? Dos días después de la manifestación de los jóvenes en su contra, Gil aparece de madrugada en el puerto, arropado por sus concejales y guardaespaldas. Los mismos jóvenes, a los que ha llamado drogadictos y escoria, le lanzan vasos y consideran una provocación su presencia. El juez lo repuso en su cargo de presidente del Atlético de Madrid en abril de 2002, año en el que, sin embargo, fue inhabilitado como alcalde de Marbella. Yo llegué a Marbella, me parece que en el año 83, sobre mediados de año, y la verdad es que me vine a trabajar. Hay un politiquillo por ahí que dice que trabajé de camarero y es verdad. Y honradísimo me siento de haber trabajado de camarero, porque cuando tienes que sacar a tu familia adelante, a mí me da exactamente igual trabajar de camarero que trabajar de ejecutivo que trabajar de barrendero. Es que me da igual porque todas las profesiones son absolutamente dignas. Me siento orgullosísimo de vivir en Marbella, de haber trabajado para el cambio de esta ciudad y de mis relaciones con todos los vecinos. Yo me divierto con mi trabajo. De verdad, ¿eh? O sea, yo me voy a mi despacho y es que me divierto. Me lo tomo tan en serio y lo disfruto tanto que llega un momento que estás gozando de lo que estás haciendo. ¿Y qué mayor oportunidad te puede dar la vida? Trabajar por una ciudad y que encima estés enamorado de lo que haces. Julián Muñoz, alcalde de Marbella, al servicio del... En febrero de 2004, la Audiencia Nacional, que lo había condenado el 14 de febrero de 2003, año en el que se revalidó la mayoría absoluta en Marbella en la figura de Julián Muñoz, le devolvió las acciones para que el club pudiera hacer una ampliación que se aprobó el 10 de mayo, al día siguiente de su ingreso en la clínica, de donde ya no saldría con vida. Yo quisiera morirme, lo he dicho, ya tengo ahí la crista en la Almudena, pues con una bandera del Atlético de Madrid. Jesús Gil y Gil ha fallecido. Una trombosis cerebral acabaría con su vida en 2004. Nunca se le vio muerto, lo que alimentó la leyenda. Ha conseguido esa leyenda urbana de que está vivo en el Caribe, disfrutando de todo lo que consiguió. No podía ser de otra forma. Jesús Gil y tal y tal. Dejaba una deuda deportiva de 2.700 millones de euros tras haber puesto la presidencia en manos de su amigo y mano derecha, el doctor Enrique Cerezo. Sus hijos han sido capaces de prosperar. La viuda de Gil y Gil todavía reside en una vivienda cerca del Retiro, en el barrio de Salamanca. El mayor de los hijos, Jesús Gil Marín, es el consejero delegado de Gilmar, una inmobiliaria con la que salió de las faldas de su padre. También posee el 75% del Atlético. Miguel Ángel Gil es uno de los retoños más conocidos del controvertido empresario. Se hizo cargo de la finca familiar de Valdeolivas, donde vivía el famoso corcel de su padre, Imperioso, y además es el CEO del Atleti. Óscar es el hermano pequeño de los hermanos, administra varios negocios, vive en un ático de calle Serrano y es conocido por haber estado saliendo con Leticia Sabater. Miriam fue la secretaria de su padre en el ayuntamiento y se ha desvivido por su madre, atendiendo sus necesidades y sus cuidados. A pesar del ostentoso patrimonio que heredó el clan Gil de su patriarca, una vez fallecido en 2004, este solo contaba con una liquidez de 850 euros en la cuenta.
El gilismo fue uno de los factores que provocó la apertura de una delegación en Málaga de Fiscalía Anticorrupción. Sin Jesús Gil, el fútbol español y aún la vida pública no serían lo mismo, tampoco su familia, que vivía pendiente del gran jefe, cuya única ilusión cuando estaba en la clínica era poder conocer y disfrutar de su primer nieto, Raúl, el primogénito de Miguel Ángel Gil Marín, encargado de velar por los intereses que acumuló su padre y de perpetuar su memoria. Eso sí, haciendo caso del consejo que ese personaje singular y de referencia obligada daba a quienes quería de verdad: no te metas en política. Gil fue de los personajes más peculiares y populares de su época, gracias a su verbo singular salpicado de un argot sui generis para arremeter contra sus adversarios. Admirado por unos y despreciado por otros, precursor del populismo políticamente incorrecto de Donald Trump, se convirtió en uno de los primeros personajes mediáticos del país, gracias a su habilidad para descalificar a rivales deportivos, políticos y jueces, y corrió la misma suerte de quien en los tiempos del pelotazo quisieron enriquecerse sin guardar una conveniente discreción, como Mario Conde o José María Ruiz Mateos. Muchas gracias. Ángel Villar a Ramón Mendoza. Es el amo, es el amo, es el rey, el que controla, el que controla. Él es la ley, él es Jesús, Gil y Gil. Un tío diferente, un tío entre mil. Gil, y tal, Gil, y tal, y Gil, y tal, Gil, superstar. Gil.